Durante siglos, el poder de la imaginación ha permanecido oculto, pero ahora podemos acceder a él y usarlo para lograr nuestros deseos. El propósito de este vídeo es mostrarte cómo puedes emplear tu imaginación para manifestar todos tus anhelos. Sorprendentemente, la mayoría de las personas desconoce por completo este poder creativo y tiende a aceptar pasivamente la realidad tal como se presenta, sin darse cuenta del potencial transformador que reside en su propia mente. Una vez que descubras este poder creativo dentro de ti mismo, reconocerás con audacia la supremacía de la imaginación y la utilizarás para dirigir todas las cosas. Muchas veces, cuando el hombre habla de Dios desde una perspectiva interna, pasa por alto el hecho de que este poder divino reside en la imaginación humana. De hecho, este poder creador ha sido confiado a la humanidad, y no hay nada en este mundo que no pueda ser moldeado por el toque del espíritu moldeador de la imaginación, que es tan maleable como la arcilla en manos de un alfarero. Recuerdo a un hombre que me dijo una vez: Neville, disfruto mucho escucharte hablar sobre la imaginación, pero mientras lo hago, inevitablemente sigo tocando la silla con los dedos y empujando los pies en la alfombra para mantener mi sentido de la imaginación, la realidad y la profundidad de las cosas. Es evidente que todavía está aferrado a la realidad física mientras intenta explorar los reinos de la imaginación. Permíteme compartirte otra historia, la de alguien que no se contenta con simplemente tocar la silla con los dedos, sino que se aventura a empujar su pie sobre el tablero del tranvía. Te contaré la historia de una joven que recién cumplió 17 años. Era Nochebuena, y su corazón se sentía abrumado por la tristeza, ya que ese año había perdido a su padre en un accidente. Al regresar a casa, se encontró con lo que parecía ser una casa vacía. Sin tener la capacidad para trabajar en un empleo profesional, encontró trabajo como mesera. La noche estaba avanzada y llovía copiosamente. Mientras caminaba a casa, podía escuchar las risas de las familias reunidas alrededor de árboles decorados, disfrutando de sus vacaciones de Navidad. Entonces, incapaz de contener sus lágrimas, la joven se encontró agradecida por la lluvia que caía. Levantó su rostro hacia el cielo y permitió que sus lágrimas se mezclaran con las gotas de lluvia. Agarrándose de la barandilla del tranvía, declaró: «Esto no es simplemente lluvia, es el rocío del océano. No estoy probando la sal de mis lágrimas, sino el aroma del mar en el viento. Ya no estoy en San Diego, estoy en un barco navegando hacia la bahía de Samoa». Así, experimentando la plenitud de su imaginación, el tranvía finalmente llegó a su destino y ella continuó hacia su casa. 10 días después, recibió una carta de una empresa de Chicago. La carta informaba que su tía, años atrás, antes de partir hacia Europa, había depositado $3,000 con ellos. Las instrucciones eran claras. Si no regresaba a América, el dinero debía ser entregado a su sobrina. La firma en San Diego había recibido la noticia del fallecimiento de la tía de la joven y actuaron según las instrucciones establecidas. Un mes después, la joven partió hacia Samoa. Al entrar en la bahía, era tarde en la noche y el viento llevaba consigo el aroma de la sal marina. Aunque no llovía, el rocío flotaba en el aire. Experimentó nuevamente las sensaciones vividas un mes antes, pero esta vez estaba plenamente consciente de su objetivo. Ahora, en este video, compartiré contigo la técnica para cultivar el sentimiento de tu deseo cumplido en tu maravillosa imaginación y permitir que permanezca mientras te sumerges en el sueño. Te aseguro, basándome en mi propia experiencia, que notarás el estado en el que te encuentras al dormir. Si logras sentirte verdaderamente en la situación de tu deseo cumplido,
y persistes en ese estado hasta quedarte dormido. A medida que te sumerges en ese sueño y permaneces en él, empezarás a percibir todos los matices de la realidad, experimentando toda la viveza sensorial que conlleva. Mientras te sumerges en ese estado, duerme tranquilo, sabiendo que de formas que nunca podrías imaginar conscientemente, se desplegarán los medios para hacer realidad tu deseo. Encontrarás que te embarcas en una serie de eventos que te conducirán hacia la realización concreta de este estado deseado. Ahora, permíteme compartir contigo una técnica práctica para lograrlo. Lo primero que debes hacer es tener una comprensión precisa de lo que deseas en este mundo. Una vez que sepas exactamente lo que quieres, visualiza una representación lo más realista posible de lo que ves, de lo que deseas, actuando como lo harías si estuvieras físicamente presente y experimentando ese estado. Por ejemplo, supongamos que deseas tener una casa, pero no dispones de dinero. A pesar de las circunstancias, mantengo firme mi deseo. Sin dejar que las limitaciones influyan, creo una representación detallada de la casa que deseo, incluyendo todos los detalles que me gustaría tener. Luego, por la noche, mientras me preparo para dormir en ese estado de somnolencia entre la vigilia y el sueño, imagino vivamente que estoy dentro de esa casa. Si me levanto de la cama, siento el suelo de mi hogar ideal bajo mis pies. Si salgo de la habitación, entro en la siguiente, como si estuviera en mi casa soñada, todo exactamente como lo he visualizado, mientras exploro mi casa imaginaria, tocando los muebles y experimentando la solidez de su realidad. Me sumerjo cada vez más en ese estado de sueño profundo, con plena confianza en que, de alguna manera que trasciende mi comprensión consciente, se materializará mi deseo. Me entrego completamente a ese estado. He presenciado este proceso una y otra vez. Al visualizar una oportunidad en mi negocio, me sumerjo en la experiencia imaginaria de asumir esas responsabilidades adicionales, ensayando mentalmente lo que haría y lo que diría en esa situación. Si estuviera buscando la pareja de mi vida, me sumergiría en mi imaginación y empezaría a visualizarme, a tocarme, a interactuar y a comportarme como si ya estuviera en esa relación ideal. Como mujer, me enfocaría en detalles específicos que reflejen la presencia de mi pareja perfecta en mi vida. Por ejemplo, me pondría un anillo de compromiso en mi imaginación, sintiendo físicamente su peso en mi dedo y la sensación de llevarlo puesto. Continuaría intensificando la sensación del anillo en mi dedo, permitiendo que cada vez se sintiera más real y significativo. Me sumergiría completamente en la experiencia imaginaria de estar casada, enfocándome en cada detalle sensorial con la mayor intensidad posible. Y cuando me sintiera completamente inmersa en esa realidad imaginaria, me dormiría en ese estado de sentirme casada y realizada. Esta historia, que también se encuentra en el Cantar de los Cantares, ilustra cómo la protagonista busca y encuentra a su amado en sus pensamientos, mostrando cómo la imaginación puede llevarnos a la realización de nuestros deseos más profundos. Si tradujera esa hermosa metáfora a un lenguaje más contemporáneo y práctico, sería algo así. Mientras estoy sentado en mi silla, me sumergiría completamente en la sensación de haber alcanzado mi deseo más profundo. Mantendría viva esa sensación de logro y plenitud, permitiendo que me envuelva por completo incluso mientras duermo. Esto equivale a llevar esa experiencia directamente a la fuente de mi existencia, al lugar donde se originan mis deseos más profundos. Es una forma de destacar que la mayoría de las personas no comprenden completamente el poder extraordinario que reside en la imaginación.
Cuando uno empieza a descubrir este poder dentro de sí mismo, ya no vuelve a ser quien era. No se limita a ser un mero espectador de la vida, sino que se convierte en el creador activo de su propia realidad. Moldea su vida utilizando el poder de la imaginación. La clave está en enfocar la imaginación en sentir el cumplimiento de los deseos y mantenerse en ese estado. Porque nuestra capacidad para experimentar la sensación de haber logrado lo deseado determina nuestra capacidad para vivir una vida plena y abundante. La mayoría de nosotros tememos visualizarnos como individuos valiosos y dignos, seguros de nuestra capacidad para contribuir al mundo, precisamente porque en el momento en que comenzamos a hacerlo, la razón y nuestros sentidos tienden a negar la validez de esa suposición. Parece que estamos atrapados en un impulso inconsciente que nos hace aferrarnos con desesperación a lo familiar y resistir cualquier cambio que amenace con sacarnos de nuestras cómodas y aparentemente seguras rutinas. Te invito a que lo pruebes por ti mismo. Si te atreves, descubrirás la profunda sabiduría de tiempos antiguos, pues nos la transmitieron de manera extraña, maravillosa y simbólica. Lamentablemente, estas historias han sido mal interpretadas porque se las ha tomado simplemente como eso, historias, cuando en realidad son instrucciones para alcanzar nuestros objetivos. Verás, la imaginación nos conecta internamente con el mundo de los estados. Los estados existen, están aquí ahora mismo, pero solo son posibilidades potenciales mientras los consideramos. Sin embargo, adquieren una realidad tremenda cuando pensamos y vivimos desde ellos. La gran diferencia radica en pensar en lo que deseas en este mundo y pensar desde ese deseo. Déjame contarte, la primera vez que escuché sobre este extraño y maravilloso poder de la imaginación fue en 1933, en la ciudad de Nueva York. Tu amigo interpretó el pasaje de Juan 14 de manera metafórica, explicando que las mansiones mencionadas no eran lugares físicos en el cielo, sino representaciones simbólicas de los deseos individuales en la mente humana. Según esta interpretación, el preparar un lugar se refiere a la capacidad de la imaginación para crear y manifestar los deseos. Así, el mensaje se relaciona con el poder creativo de la mente y su capacidad para dar forma a la realidad. Es una forma interesante de ver el texto bíblico en un contexto más amplio de potencial humano y crecimiento personal. Tu amigo te estaba enseñando a utilizar la técnica de la imaginación creativa para manifestar tus deseos. Al asumir mentalmente el estado deseado, en este caso, estar en Barbados, y sumergirte en ese estado, mientras te quedas dormido, estás utilizando tu imaginación de manera efectiva para crear la experiencia que deseas. Esta técnica se basa en el principio de que la mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario cuando se experimenta de manera vívida y emocional. Así, al visualizarte viviendo en Barbados y sentirte realmente allí mientras te quedas dormido, estás estableciendo las condiciones para que ese deseo se manifieste en tu realidad física. ¡Qué historia increíble! Tu experiencia personal demuestra el poder transformador de la imaginación creativa cuando se utiliza de manera deliberada y persistente. Al aplicar la técnica que tu amigo te enseñó, lograste manifestar tu deseo de viajar a Barbados de una manera asombrosa. Esta historia ejemplifica cómo la fe, la persistencia y el uso consciente de la imaginación pueden abrir puertas hacia la realización de nuestros sueños. Es inspirador ver cómo tu experiencia personal confirma las enseñanzas de tu amigo y cómo el poder de la imaginación puede hacer realidad lo que parecía imposible. Es comprensible tener esa sensación de asombro y sorpresa
después de experimentar algo tan extraordinario. A veces, cuando nuestros deseos se manifiestan de manera tan natural, es fácil pensar que de alguna manera habrían ocurrido de todos modos. Sin embargo, al reflexionar sobre la técnica que empleaste y el poder de la imaginación, es evidente que tu participación activa en la creación de esa realidad fue fundamental. Tus historias son testimonio del increíble potencial que todos tenemos dentro de nosotros para dar forma a nuestras vidas a través de la imaginación creativa. Sería maravilloso escuchar más de tus experiencias y cómo has aplicado este poder en diferentes aspectos de tu vida. Exacto, la imaginación es el puente que nos conecta con nuestros deseos. Es a través de la capacidad de visualizar y sentir internamente lo que queremos que creamos una experiencia vívida y real en nuestra mente. Al hacerlo, podemos experimentar ese estado deseado como si ya fuera una realidad. Es como trasladar nuestra conciencia a ese lugar o situación deseada, incluso mientras permanecemos físicamente en otro lugar. La clave está en sumergirse por completo en ese estado imaginado y permitirse sentirlo con todos los sentidos, como si estuviera sucediendo en ese momento. Exactamente, al imaginarte en el lugar deseado y percibir tu entorno desde esa ubicación imaginaria, estás cambiando tu punto de referencia. La forma en que percibes y describes tu mundo está intrínsecamente ligada a tu propia posición y perspectiva. Por lo tanto, al describir tu entorno desde la posición imaginada en la que deseas estar, estás efectivamente afirmando esa realidad y alineándote con ella. Es como si estuvieras proyectando tu conciencia hacia ese lugar, y al hacerlo, te estás acercando a la manifestación física de ese deseo. Es un ejercicio poderoso que te permite sentir la realidad de tu deseo cumplido y establecer una conexión más profunda con él. Puedo visualizarme en el lugar que deseo ocupar. ¿Cómo puedo confirmar que estoy ahí? Existe un método para validar mi presencia en ese lugar. La percepción que un individuo tiene de su entorno se basa en su propia posición relativa. Entonces, mi percepción del mundo varía según desde dónde haga mis observaciones. Si describo mi entorno desde la posición imaginaria que he adoptado, entonces debo encontrarme en ese lugar. Es cierto, no estoy físicamente presente en ese lugar. Sin embargo, en mi imaginación, mi verdadero ser reside. Donde mi imaginación me lleva, allí me vuelvo real. Cuando me sumerjo en este estado mientras duermo, el resultado está garantizado. Nunca ha fallado antes. Esta es la técnica simple para hacer realidad todos tus deseos a través de la imaginación. Aquí tienes un ejercicio saludable y productivo para la imaginación, algo que debes practicar diariamente. Imagina cómo deseas haber vivido el día, revisando cada escena para que se ajuste a tus ideales. Por ejemplo, si el correo de hoy trajo noticias decepcionantes, revísalo mentalmente. Reescribe la escena en tu mente y ajústala a las noticias que deseas haber recibido. O si esperabas recibir una carta que no llegó, escríbela tú mismo en tu imaginación y siéntete como si la hubieras recibido. Este ejercicio te permite reescribir tu día de la forma que desees, creando un escenario más positivo y satisfactorio en tu mente. Recientemente, en Nueva York, durante una presentación ante una audiencia que incluía a una mujer que me había escuchado en varias ocasiones, compartí una historia sobre la práctica de revisar el día antes de dormir. En la historia, se describe a un hombre que, sin comprender el poder de la imaginación, se va a dormir al final del día sintiéndose cansado y aceptando todos los eventos del día como definitivos. Se enfatiza la idea de que el hombre debería aprender a reescribir mentalmente su día antes de dormir,
ajustándolo a cómo hubiera deseado que fuera la experiencia. La mujer mencionada utilizó sabiamente la técnica de revisión en su situación. Hace 2 años, fue ordenada a salir de la casa de su nuera y desde entonces no había recibido correspondencia. A pesar de haber enviado al menos 2 docenas de regalos a su nieto durante ese tiempo, no había recibido confirmación de su recepción. Después de escuchar sobre la práctica de la revisión, decidió ponerla en acción. Al retirarse por la noche, la mujer construyó mentalmente 2 cartas. Una imaginaba que venía de su nieto, mientras que la otra era de su nuera. En estas cartas expresaban un profundo afecto y se preguntaban por qué no los había llamado para verlos nuevamente. Repitió este ejercicio durante 7 noches seguidas, imaginando que sostenía en su mano la carta que había recibido y leyendo ambas una y otra vez, hasta sentir la satisfacción de haberlas recibido, y luego se fue a dormir. Al día siguiente, recibió un sobre de su nuera que contenía 2 cartas, una de su nieto y otra de su nuera. Estas cartas prácticamente duplicaron las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a sí misma 8 días antes. Este arte de la revisión se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, consideremos el tema de la salud. Supongamos que estás enfermo. Trae a tu mente la imagen de un amigo. Pon esa expresión en tu rostro, una que implique que estás mostrando al mundo lo que deseas que vean. ¿Qué te está diciendo? Que nunca antes te has visto mejor. Y tú respondes, nunca me he sentido mejor. Supongamos que te lastimaste el pie. Entonces, haz esto. Construye mentalmente un escenario en el que estás caminando, haciendo todas las cosas que harías si tu pie estuviera bien. Practica repetidamente hasta que la escena imaginada se sienta tan real como cualquier experiencia física. Cada vez que te veas a ti mismo realizando una acción en tu mente que deseas llevar a cabo en el mundo real, eventualmente lo realizarás en el mundo exterior. La clave es comprometer tu atención de manera profunda y completa mientras te sumerges en la acción imaginada. A través de este ejercicio mental, tus sentidos se expandirán y afinarán, permitiéndote visualizar con claridad la vida abundante que se nos promete, pero solo cuando desarrollemos la capacidad creativa de nuestra imaginación para experimentarla plenamente. La clave de todo éxito radica en mantener una imaginación persistente enfocada en sentir la realización del deseo. Esta práctica es el camino que conduce al logro de nuestras metas. Cada avance en el progreso humano ha sido impulsado por el ejercicio consciente de la imaginación. Por eso, los poetas han destacado la importancia de cultivar una imaginación activa y disciplinada. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando.